Vamos a ponernos de pie, creo que un momento especial en que deja el Señor preparado nuestro corazón es a través de la alabanza. Dios nos lo fue preparando desde el principio. Desde que llegamos, se dio una lectura bíblica, el Señor nos dio una escuela dominical, ¿verdad?, donde pudimos aprender acerca de la niñez de Jesús. Y después vinieron los testimonios, bueno, el tiempo de refrigerio, de compartir el pan, y el tiempo de poder escuchar los testimonios, de dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras promesas, de poder alabar al Señor. Y es un paso, hermanos, que a lo mejor tú no te das cuenta de todo este proceso que tenemos, ¿verdad? Y que a Dios gracias, hermanos, tenemos la oportunidad de venir y escuchar la palabra de Dios. Y que el Señor, hermano, alimenta a su pueblo. Dios es un proveedor, dice que es el Shaddai, el sustentador, el que sustenta a su pueblo. Sí, yo doy gracias a Dios, no nos vimos hace 8 días, pero sé que Dios estuvo presente en la vida de todos ustedes, en la vida de César, que vino y compartió con ustedes la palabra, y que la iglesia no tiene un padre descuidado, hermanos. Amén. No tiene un padre que hoy se le olvidó que tiene una responsabilidad de darnos de comer. Dios es un Dios proveedor que en todo tiempo. Dios es un Dios, hermanos, que está presente en toda nuestra vida. Por eso el decir yo sigo a Jesús, hermanos, lo tenemos que seguir de veras con ese deseo, ¿sí? Hay iglesias que toman mucho más tiempo en la alabanza. Y es bonita la alabanza. Pero no nos dijo el Señor que a través de la alabanza nos íbamos a sostener, hermanos. Sí, o sea, de los cantos. Dios nos hace levantar y hacer, hermanos. Dice que el que oye la palabra de Dios, dice que la fe viene ¿de qué? Del oír, y del oír la palabra de Dios. Es una parte del culto, del servicio, hermanos, en el cual podemos tener la alabanza. Pero llega el momento en que Dios va preparando. Cada paso que damos, hermanos, es un momento especial para preparar nuestro corazón. Desde que llegamos en la mañana, leemos la palabra, se entona un canto, preparando nuestro corazón para recibir la escuela dominical. Ya preparada la escuela dominical, lo que Dios nos habla, Dios empieza a sustentar. Termina la escuela dominical y tenemos como refrigerio un alimento también, ¿verdad?, en el cual podemos también platicar y convivir los unos a los otros, hermanos. Después viene el tiempo de hacer los testimonios, que siempre yo digo, hay que poner atención. A veces estamos platicando y no ponemos atención de lo que les pasa a nuestros hermanos, o de lo que dan agradecimiento al Señor, o por qué tenemos que orar. Y después viene nuevamente la recogida de la ofrenda, que también es un momento glorioso, hermanos, ¿sí? Porque Dios nos bendice. Dios es un Dios proveedor. Dios nos bendice con un trabajo. ¿A cuántos les falta trabajo hoy, hermanos? Gracias a Dios, ¿no, verdad? Gracias a Dios podemos decir que tenemos un trabajo, que Dios nos sustenta a través de ese trabajo. Gracias a Dios por ello, hermanos. Y tenemos los cantos, ¿verdad?, en los cuales podemos también alabar al Señor, ¿verdad?, y preparar nuestro corazón. Pero llega el momento para recibir la palabra de Dios, ¿sí? Vimos en la mañana que cómo crecía el niño Jesús. En sabiduría, en estatura y en gracia para Dios y para los hombres, ¿verdad? Fue el texto que nos dejaron aprender. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, hermanos. Mientras vamos creciendo,
va el Señor desarrollándose en nuestra vida. ¿Y se va viendo el desarrollo de nuestra vida? Sí, como vemos cuando nacen nuestros hijos, los vemos pequeñitos y vamos viendo el desarrollo de ellos. Y lo mismo vamos viendo cuando la iglesia o las personas que componemos la iglesia, porque somos la iglesia de Cristo, nos vamos desarrollando. Y hay quienes decimos, hay quienes no crecen. Es como esos niños que no crecen. ¿Sí se han fijado de esos niños que no crecen? Que se quedan así chiquitos. Pero lo más grandioso es cuando se ve lo que Dios está obrando, hermanos. Amén. Y yo quisiera que en esta tarde, hermanos, nos tomáramos toda la iglesia de las manos, agradeciéramos a Dios, hermanos, por su palabra. Agradeciéramos a Dios, hermanos, porque no queremos ser una iglesia, hermanos, que nada más se vista de religiosidad. Que no sea una iglesia, hermanos, que únicamente por cumplir un domingo nosotros vengamos a ella, sino que realmente en nuestra vida, hermanos, pongamos de veras todo lo que el Señor hace para con nosotros. ¿Y sabe qué significa tomarnos todos de las manos, hermanos? Cerrar filas. Cerrar filas, ¿saben por qué? Porque tenemos un adversario que anda como león rugiente, ¿qué creen? Buscando a quien devorar, hermanos. Y a veces descuidamos nuestras vidas, a veces el enemigo pone enfermedades. Yo sé que Dios es el que permite todas las cosas, porque yo eso estoy consciente. Pero hay veces que ponemos muchos justificantes y perdemos la oportunidad gloriosa, hermanos, de poder estar. ¿Sí? Y yo no quisiera que la iglesia, hermanos, estuviera únicamente por un cumplido religioso, sino porque verdaderamente yo sigo a Jesús, porque en Él voy a llegar a la vida eterna, porque tengo agradecimiento para con Él, porque salvó mis pecados. Tengo agradecimiento con Él porque Él me buscó y no lo busqué yo, dice su palabra, porque no me escogisteis vosotros a mí, sino yo os escogí a vosotros. Entonces, ¿te das cuenta lo importante que somos para el Señor? ¿Se dan cuenta, hermanos, que no somos cualquier cosa? A lo mejor el enemigo te puede hacer pensar muchas cosas, ¿no? Y decirte, ay, tú no, esto, no, yo no sé qué tantos pensamientos pueda sembrar el enemigo en nuestras mentes. Pero de lo que sí sé y estoy segura, hermanos, que lo que Dios quiere es darnos vida y vida en abundancia. El pueblo de Dios no se puede caracterizar porque Dios no está muerto, porque Dios está vivo, porque Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Ese Dios, en ese Dios es en el que creemos. Y un Dios vivo tiene hijos vivos, hermanos. Un Dios vivo es el que hace que nuestras vidas, hermanos, ¿Dios nos hizo con sentimientos? Sí. ¿Nos hizo con memoria? Sí, hermanos. Si no fuéramos con memoria, ¿cómo recordaríamos la palabra? Si no fueran con sentimientos, ¿cómo esos momentos de nostalgia, de aflicción, de tribulación y de tristeza no se dieran en nuestra vida, hermanos? No somos robots. Sencillamente Dios es un Dios, hermanos, vivo, que tiene que hacer temblar nuestra vida por su presencia. Manda tu espíritu, ¿no? Ahorita entonamos ese canto. Como la lluvia. Y su Espíritu Santo, hermanos, se tiene que mover sobre nosotros. Y se tiene que mover de tal manera, hermanos, que nuestra vida tenga que ser diferente. Cámbianos, Señor, dijo el canto, ¿no? Y estamos en eso, hermanos. En que Dios quiere hacer su obra perfecta y completa en cada uno de nosotros. No es una vida temporal, hermanos. Es permanente y para siempre. Amén. Señor, cuánto te agradecemos. La iglesia está unida en esta tarde, Señor. Queremos darte la honra, la gloria y la alabanza porque solamente tú, Señor, eres el Dios viviente, Señor.
ese Dios viviente, Señor, que tiene hijos vivientes, que tiene hijos que te glorifican, que tienes hijos, Señor, que abren sus labios para honrarte, para glorificarte, que tienes hijos, Señor, que te agradecen en todo tiempo, que tienes hijos, Señor, que estamos dispuestos a todo lo que tú tengas para nuestras vidas, Señor, podernos, Señor, sostener de tu mano poderosa. Porque tú, Señor, nos das vida, Señor, y vida en abundancia, dice tu palabra. Por lo tanto, en esta tarde, Señor, quita todo lo que estorbe, Señor. Quita toda incredulidad, quita todo aquello, Señor, que no sea tuyo. Y que en esta tarde, Señor, el derramamiento de tu presencia a través de tu Espíritu Santo venga, Señor, sobre nosotros, para que podamos entender tu palabra, Señor. Para que nos guíes hacia toda verdad y hacia toda justicia, Señor. Que en esta mañana, Señor, lo mismo los niños tomando ahorita su clase también de igual manera, Señor, ellos también puedan sentir, y que estos padres, que estos hermanos, que estas familias, Señor, representadas aquí, lleven esto mismo a su casa, Señor, y que a lo largo, Señor, de la semana, en cada uno de ese territorio, Señor, que les has hecho, Señor, ser partícipes, Señor, de esa familia, Señor, tú te glorifiques como solamente tú lo sabes hacer, Señor. Y que los días de reunión, Señor, vengamos con gozo, con gratitud, Señor, con esa añoranza, Señor, que debemos de tener cada día por escuchar tu voz, Señor. Muchas gracias, Señor, porque reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, Señor, pero que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, Señor. Y yo sé que esta palabra no torna vacía, sino que va con el propósito con el cual fue enviada, Señor. Hazme, Señor, utensilio a tu servicio, Señor, para tu honra y para tu gloria. En ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, transforma nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, a quien daremos la gloria, Señor, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre, Señor. A tu nombre, Señor, a tu nombre sea la gloria, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito seas. Si decimos nuestra declaración de fe, cada uno, esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Tomen su lugarcito ahí paraditos porque vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 9 del 18 al 26. Mateo 9 del 18 al 26. Seguimos a Jesús porque es dador de vida, hermanos. Seguimos a Jesús porque en Él solamente, como nos dice aquí en Juan 14:6, dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús. Así es que seguimos a Jesús porque es dador de vida, hermanos. Y vamos a leer esta palabra que dice así: mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo:
ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Tomen asiento. La hija de Jairo. Sabemos que este era un hombre principal. En la sinagoga tenía un trabajo, hermanos, donde él desarrollaba lo que vimos ahora en la mañana. En la sinagoga, que era donde se reunían, hagan de cuenta que así como en la iglesia se reunían, pero se reunían los principales para enseñar las escrituras. Y este hombre había escuchado de Jesús, hermanos. Este hombre se había llegado a él, pero como sabemos, no querían dar la honra y la gloria a Jesús, hermanos. Estaban ellos en una manera de no reconocer que lo que Dios estaba haciendo en Jesús era de Dios. Pero muy en su corazón, hermanos, este hombre se levantó de ese lugar de donde él estaba y estaba pasando por un momento difícil. Yo no sé lo que es perder un hijo. Yo no sé lo que es que se muera un hijo. A Dios gracias, todavía no lo sé. Dicen que es algo muy fuerte, que es un dolor tremendo. Pero a este hombre, hermanos, llegó ese momento tan difícil de su vida. Y en esos momentos se acordó del dador de vida, hermanos, porque por eso lo siguió. Sabía que él había hecho muchos milagros. Sabía que todo lo que él hacía, lo hacía para el bien de cada uno de la gente, hermanos. Al ciego devolverle la vista era algo maravilloso y milagroso. Gente que había nacido ciega, hermanos, y que devolvía la vista. ¿Quién no? ¿Quién no se pondría feliz por eso, hermanos? ¿Quién no se pondría feliz si toda la vida ha sido desde tu nacimiento que no puedes caminar? Y que de momento llega a tu vida Jesús y el milagro sucede y se enderezan los tobillos y empiezan a caminar. Qué maravilla de aquel hombre, hermanos, y cuántos cojos, cuántos endemoniados, hermanos, de los cuales el Señor liberó. Y en estos momentos estaba la muerte de alguien que seguramente debió de haber llegado con toda la humildad para hacerle la invitación que fuera a su casa para que resucitara a su hija. Cuando ya nos dan el certamen de que nos dicen, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer. Porque dice que cuando llegó Jesús a la casa ya estaban las flautas. Se dice que en los velorios eso era lo que hacían. Ya estaba la gente ahí reunida. Quiere decir que ya estaba todo listo para el funeral de esa niña. Estaban ahí todos juntos llorando porque había sido la pérdida de esa pequeña. Pero aquel hombre se acordó de Jesús. Y yo no sé cuántos nosotros hemos olvidado de lo que Jesús puede hacer con nosotros, hermanos. A la verdad todos estábamos muertos, porque la paga del pecado era muerte. Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos caminamos, pero caminamos y caminábamos, hermanos, sin tener vida. Hasta que no vino Jesús y limpió nuestras vidas. Y en este hombre, hermanos, había sido la pérdida de su hija. Y dice que mientras él les decía estas cosas, vino ese hombre principal y fíjese con qué humildad vino y se postró ante él
diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Fíjense, hermanos, qué fe, qué confianza. Y a veces en nuestra vida se nos llegan a enfermar nuestros hijos y nos sentimos impotentes y pensamos que se acaban y pensamos que se van a morir. Me recuerdo mucho, mi hijo, el más chico, de unos 3 años, yo creo. Habíamos ido nos habían mandado del instituto a hacer teníamos que acudir a una iglesia porque nos habían invitado y teníamos que ir por parte del instituto a una iglesia que se llama Emanuel. Y ese día mi hijo, el más chico, llevaba temperatura. Entonces nos lo llevamos y ya habíamos llegado un poquito tarde aquí a Toluca y lo tapamos para sacarlo del carro y meterlo a la casa, y todo ese calor, hermanos, le vino a él convulsiones. Ustedes saben que una convulsión puede, ¿cómo se llaman? Las neuronas se pueden morir. Y en esos momentos nos espantamos mucho porque nunca habíamos visto la manera de cómo se convulsionaba. De mis otros 4 hijos, a Dios gracias, nunca habíamos tenido este problema. Pero esa fue una parte de lección de seguridad, de confiar en Él. Y yo estaba demasiado espantada. Y empecé a tomarlo y le decía yo a Enrique: ¿sabes qué? Vamos a llevarlo al doctor. Decíamos hace un rato, la mamá de Jesús. Y me dice Enrique: primero vamos a orar, espérate, tranquila. Ya lo desvestimos, lo empezamos a que le bajara la temperatura. Y hasta el día siguiente fuimos al doctor para que lo revisara. Y a Dios gracias no había un daño. No sé qué daño le habrá dado, porque a veces hay daños que surgen. A veces, aunque no te den temperaturas, te pueden surgir algunos daños. Y me recuerdo que lo vio el doctor, dice: nunca permita que nuevamente vuelva a ocasionarle una temperatura tan alta, porque es mejor curar una pulmonía, porque si las neuronas mueren, ya es irreversible. Entonces uno piensa como padre, yo pienso aquí en el punto de ver a los hijos tan graves, ¿verdad? En los que a uno a veces piensa que se nos van, ¿verdad? Y que sin embargo este hombre llegó con toda la humildad. Recordemos que no eran humildes. Los fariseos, los escribas, de humildad no tenían absolutamente nada. Pero llegar ante la presencia de Jesús, hermanos, le llevó precisamente a que postrarse ante Él y diciéndole: si tú vas, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús sabe, hermanos, por todas las necesidades que nosotros pasamos. No estamos hablando de alguien de muerte. A veces se nos olvida que Él puede resolver todo lo que en nuestra vida, hermanos, está. Y Jesús se fue y dice: dentro de 8 días vamos a hablar de esta mujer de flujo de sangre, que por 12 años lo tuvo. Pero esto narra que en su paso Jesús daba vida y sanaba. Y hoy es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No ha parado. Ahí tenemos muchos testimonios en la iglesia. Está nuestra hermana Monse, ¿verdad? De años en las que estuvo ella tremendamente grave, en los cuales le decían: si no atacamos esta situación, te puedes morir. ¿Y sí? Silvia, cuando te caíste, y lo que nos decías, ¿verdad?
Y podía verse ahí la vecina que se acaba de morir. Y tantas situaciones, hermanos, en las que a veces no terminamos de comprender lo que es Dios en nuestras vidas. Y Jesús se fue, pero pasando ahí hizo un milagro. Y siguió hasta la casa. Y dice, pero Jesús, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto. ¿Qué pasa cuando llegas a un velorio? Hay gentes, hermanos, que empiezan a gritar, que empiezan a desesperarse. ¿No les ha tocado eso? Yo no digo que no puedes llorar, tienes todo el momento de llorar, porque así es. Pero dice ahí que había las flautas y un gran alboroto, porque había muerto la niña. Y dice, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Eso siempre decía Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros? Que no morimos, que dormimos. Ante la muerte, Jesús la toma como dormir. ¿Sí? Y a esta niña no fue la excepción. Porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hizo la gente incrédula, hermanos? Se burlaba. Oye, pues si la acabamos de poner en el ataúd, ya no tiene signos vitales. La acaban de declarar muerta. ¿Qué nos puedes venir a decir tú que vas a resucitarla? No habían bastado todos los milagros, hermanos, sino faltaba que también vieran eso, la resurrección de alguien, el volver a la vida, y eso es lo que hace con nosotros. Eso es lo que hace en nuestras vidas. Nosotros, a la verdad, la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué hace Jesús cuando viene a nosotros, hermanos? Nos resucita. Y así con esta niña, ¿no? Se acercó y le dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña. ¿Para qué querían los espectadores incrédulos, hermanos? Van para afuera. ¿Se burlan? ¿No creen? Van para afuera. Entro yo. Y con el poder que tiene, tú no sabes la magnitud del Dios que tenemos, hermanos. O a veces lo minimizamos en decir mi Diosito, mi Jesucito, mi papito Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos la grandeza de ese Dios, hermanos, que nada más te cuento y te digo que es el creador del mundo, que desde el principio estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hagamos, y el Señor de la creación, del universo, hermanos. Y ese Señor, a veces nosotros nos afligimos tanto a veces por un resfriado, por un dolor de cabeza. Ahorita vengo de estar sobre el nivel del mar. Llegar aquí a la altura, a mi edad, es como dispararse, así. Y ahorita me siento así, como mareadona, ¿sí? Hasta no estabilizar y volver a que esto nuevamente vuelva a agarrar su postura y su nivel, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos viendo, hermanos, lo que el Señor puede hacer con cada uno de nosotros. Y eso a mí me queda claro. Cuando la gente fue echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. ¿Y qué fue lo que hicieron aquellos que se burlaron? Dice que se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿No era algo milagroso?
Qué hermoso es, hermanos, cuando en nuestra vida se ve la mano de Jesús y la gente puede decir: Susi, estás mostrando a Jesús lo que el Señor está haciendo en tu vida. Norma, estás mostrando a Jesús lo que Dios está haciendo en la vida tuya. Y cada una de las cosas, hermanos, quizás cuando vamos en todo, en popa, todo hermoso, nosotros nos sentimos contentos. ¿Quién no se pone triste cuando las cosas no marchan bien? Sí, todos volvemos a decir, Dios nos hizo con sentimientos y Dios nos hizo con emociones, ¿verdad? Pero Él es el Dios que controla, hermanos. Cuando nosotros le podemos decir: Señor, controla esta emoción, controla esto que me aflige de tal manera que me ayudes a hacerlo y a salir adelante. Y el Señor lo hace, el Señor lo hace. Cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que a veces nuestras necesidades, llámese falta de dinero, llámese salud, llámese enfermedad, y que pueden ir menguando. Ahorita dijimos, gracias a Dios, todos tenemos trabajo, ¿verdad que sí? Gracias a Dios hay trabajo. Gracias a Dios estamos aquí con el deseo de que Dios sobre. Y seguimos orando y no nos cansamos de orar, hermanos. ¿Por quién? Por nuestra hermana Yola. No nos cansamos de orar por nuestra hermana Susi. No nos cansamos de orar por nuestra hermana Hilda. Y cada uno de los que vamos orando por nuestra hermana Lirio, por la mamá del hermano Hugo, ¿hay necesidades fuertes? Sí las hay. Pero confiamos en este Dios, hermanos, que nos presenta hoy. Yo lo sigo porque Él es vida, hermanos. Y esto lo tenemos que tomar individualmente en cada uno de nosotros. Yo lo sigo porque en Él tenemos vida. Porque en Él podemos confiar. ¿Qué hizo Jairo? ¿Confió? Jairo se acercó a Él con confianza. Cuando nosotros nos acercamos a Él con confianza, si no llega en ese momento lo que estamos pidiendo, y si es dentro de su voluntad, pues llegará más adelante. Pero créeme que va a haber la mejor solución más sabia que la que nosotros aparentemente podemos solucionarla a través de ello. Para ese papá era importante la vida de su hijo, como para cualquier papá, hermanos. Cuando cualquier papá ama a sus hijos, como para cualquier papá que decíamos en la mañana, tiene la responsabilidad de para con sus hijos, ¿sí? Un papá irresponsable, pues de noche, ¿no? Te enfermas, pues ¿qué quieres que haga? Sí, a ver, duérmete, chamaco, tienes calentura, 2 aspirinas y duérmase y ya se acabó, ¿no? Pero cuando un padre es responsable, hermanos, está al pendiente del hijo. Y sales corriendo. Y yo creo que en ustedes la vivencia ha sido difícil con Angie. A Dios gracias que ahorita ya va superando, porque la niña ha tenido asma. Moni, tú mejor que nadie sabes, porque tú estás en ese proceso. Pero confiamos en un Dios poderoso. Me recuerdo mucho a Ángeles, que la invité a un desayuno cuando fuimos a ver a Sharon allá a México, que hicimos una salida un sábado. Y me dice, tengo mala Angie. Y saber que eran principios, tú sabías todo lo que llevaba, pero se había quedado con su papá. Y su papá también sabía qué era lo que tenía que hacer si en un momento dado se pusiera más mal.
Muchas veces las enfermedades, hermanos, nos llegan a atar y no nos dejan hacer cosas. Y creemos que somos los médicos nosotros. Espérate, espérate, no me voy, espérate. No, este hombre salió. Este hombre fue al encuentro de Jesús. Ya se había terminado todo, ya no había vida, ya no había signos vitales. Pero Dios es un Dios de los imposibles, hermanos. Y se acercó con él, con humildad, se arrodilló y le pidió y le dijo, y hay padres que a veces exigimos. Si no me haces esto, Jesús, yo no sigo. ¿Cómo pudiste haberme hecho esto? ¿Cómo se pudo haber hecho esto? ¿Cómo mi hijo se enfermó de esta manera? ¿Cómo mi esposo se muere? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo me falta el trabajo? ¿Cómo me puedo enfermar? Y somos una serie de reproches hacia para con Dios porque nos creemos inmortales, hermanos. Porque creemos que no nos van a pasar cosas, que no nos podemos enfermar, que no nos podemos morir. Pero ahí estaba un momento en que Dios vio la humildad, la sencillez y vio que era un tiempo de poder resucitar a esa pequeña. Y así lo fue, ¿sí? Como vimos, era Jairo, era un dirigente de la sinagoga, era un hombre importante y a pesar de eso podemos notar la humildad, la fe al dirigirse a Cristo y pedirla de la manera más sencilla y más humilde. Muchas veces nos llegamos a la desesperación. Nunca debemos dejar que la desesperación o el dolor, la arrogancia o las circunstancias nos impidan reconocer quién es Dios, ni lo que puede hacer en nuestra vida, sino que tengamos que ir con Él con humildad, con fe, a expresarle lo que nos pasa, aunque ya lo sepa, y acercándonos a Él confiadamente. Y eso fue lo que pasó con Jairo. Se acercó con él confiadamente. Te invito a que vayas conmigo. Mi hija está muerta, pero tú la puedes resucitar. Y cuando tenemos esas necesidades, pero tú nos puedes sanar. Tú puedes hacer las cosas, Señor, que me parecen imposibles. Arreglar esto que está todo de cabeza, Señor, pero solamente tú lo puedes hacer. Eso es confiar. ¿A qué padre no le gusta que los hijos confíen en ellos? Hay veces que los hijos hablan por todos lados menos con los papás. Quizás porque a veces no les han dado toda la confianza de vida o porque no han tenido ese acercamiento, como decíamos hace un rato en la mañana. Los padres tenemos una grande responsabilidad. A veces se nos olvida. Creemos que nada más venimos para reproducirnos y creemos que nuestros hijos son parte de esa reproducción, ¿verdad? Pero no lo es así, hermanos. El punto aquí en nuestra vida no es únicamente sino la responsabilidad que tenemos ante ellos. José y María tuvieron una responsabilidad ante Jesús y ante los otros. Y tenían que dirigirlos por el camino del Señor. Eso es lo que es hacer padres responsables en nuestra vida. ¿Había sido un padre responsable Jairo? Al llegar al indicado, hermanos. Y a veces podemos decir, no, es que el mejor médico, no, es que para allá, es que para acá, es que aquí me la pueden resolver. El enfermo, el Monte de Piedad me puede solucionar ahorita mi necesidad económica. Puedo gastar lo que no tengo y me vengo con compromisos y quiero que se solucionen cuando yo he sido el que he propiciado mis desajustes emocionales, económicos y a lo mejor también de nuestro físico, de nuestra
de nuestro cuerpo, hermanos. Amén. Pero cuando nosotros reconocemos que confiadamente podemos acercarnos a Jesús, cualquiera que sea la circunstancia en la que nosotros estemos pasando, ese honor tuvo una respuesta, hermanos, de esa confianza que tuvo Jairo en Jesús. Tuvo una respuesta. Cuando nosotros vamos viendo a este hombre inclinarse ante Jesús y decirle, tú puedes hacerlo. Y es lo que a veces se nos olvida. Y reconocer y decirle, tú puedes hacerlo, Señor. Yo no lo voy a poder hacer, pero tú sí lo puedes hacer, Señor. Cualquiera que sea la situación. Él siempre está cercano y accesible. Él no está en otro lado, hermanos, que no sea estar al pendiente de sus hijos. Dijimos hace un rato, se nos enferman nuestros hijos. Pregúntenme si a partir de ese día que a mi hijo le dieron convulsiones, cada vez que se enfermaba, pregúntenme si lo dejé solo. Ahí. Y ya estando más grande, a la edad de 16 años, 17 años, a él le dio un problema del pulmón. A él le dio bronconeumonía. Él llegaba de Tijuana y en el trayecto se habían venido en una camioneta con mis hermanos, y el salir al calor, en el tiempo de verano hace muchísimo calor, y entrar a la camioneta con el aire acondicionado a todo lo que daba, mi hijo había quedado lesionado de sus pulmones, me imagino. Y cuando llegó aquí a México, aquí a Toluca, él llegó muy mal. Y empezó por la tarde, eso que le dicen a uno, que cuando ya te están respirando y se le sume el estomaguito, es porque algo mal está en sus pulmones. Y el estarlo viendo de esa manera y empezarle a ver las uñas moradas de los pies y de las manos y la boca morada, dije, aquí, Señor, algo no está bien. Y me decía mi esposo, tranquila, nos venimos a la iglesia, salimos de la iglesia y yo lo veía cada vez más mal y lo llevamos al médico. Se internó, si no se hubiera muerto, hermanos. Jesús no está peleado con la ciencia, hermanos. Dios hizo la ciencia para que el hombre se entretenga en ella. Pero sí podemos recurrir. ¿Quiénes no han recurrido al médico cuando están enfermos? ¿No recurren? Recurrimos. ¿O quienes dicen, no? Y hay cosas en que a veces uno dice, Señor, esto sana, y el Señor sana. Pero hay veces que tenemos que recurrir al médico y también lo hace el Señor. Reconocemos que aún vayas al médico, ¿te mueres? Sí. Vayas al médico y te den medicamento, ¿estás enfermo? Sí. Todas las cosas, hermanos, las tenemos que ver con un solo propósito. Y en este caso estaba aquí, en que en Jesús se tenía que confiar, pero que Él era la respuesta a esa necesidad, ¿verdad? Él hará cosas por ti y por mí, por su gracia y por su amor, porque eso es por lo que hace. Seguramente la vida de Jairo, hermanos, le dejó algo a Jesús. En ese momento, un dolor muy fuerte de verlo en la postura porque había perdido a su hija. Pero que Jesús, no hay imposibles, resolvió lo que estaba como imposible. Como lo que nosotros en nuestra vida en muchas ocasiones pueden parecer como imposibles, pero para Dios todas las cosas son posibles, ¿sí? Él nos espera con esa humildad y nos recibe con sus brazos de amor y no nos reprocha nada ni nos exige explicaciones, y su gracia alcanza para que, a pesar de quienes somos, Él
se atreva a darnos el privilegio de responder a nuestras peticiones. Capítulo 23 del libro de Mateo habla precisamente de todos los fariseos. Haz como ellos dicen, pero no hagas como ellos hacen. Sepulcros blanqueados. Podía haber dicho, este es uno más. Pero sin embargo, la actitud de reverencia hacia Jesús fue muy diferente. Otra cosa que ahí el Señor puso, paz donde hay dolor. Los que hemos experimentado la muerte de alguien, podemos saber que la paz de Dios, hermanos, solamente en Él tenemos, ahí precisamente donde hay dolor se manifiesta, donde en esos momentos, ¿sí? Fíjense bien, al llegar a la casa de Jairo, la casa estaba, como dijimos hace un momento, llena de confusión y desorden. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se muere? Empieza la confusión y el desorden. Empiezan todos a pensar y a decir por qué se murió o por qué le pasó esto. Y esto mientras Dios no toma el control de cada uno de nosotros, eso se hace verdaderamente un verdadero desorden. Y empieza la gente a gritar. ¿No les ha tocado ver eso? Hay quienes empiezan a gritar. La impotencia debe de ser. Pero Jesús viene a poner paz en medio de esto, en medio de ese dolor. Y Jesús, con esas palabras tan características y que nos hacen reflexionar en nuestra vida, donde nos dice, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Ahí donde hay dolor, ahí viene y pone su paz, ¿sí? Y la respuesta de aquellas personas, como dijimos anteriormente, fue burlarse, fue no creer. ¿Qué va a hacer este? Cuando ya había un historial de milagros y de tantas cosas que a veces en nuestra vida nosotros, no, mira, llevamos una vida religiosa, pero sin creer plenamente en Él. Llevamos una vida religiosa sin realmente creer en Él. Este hombre tocó las cuerdas más sensibles de su vida, la muerte de su hija. Y en esos momentos reaccionó en ese dolor para sentir la paz de Dios. ¿Se imagina? El momento tan de gozo para ese papá, ver aquello que ya estaba muerto, resucitado. Debió de haber sido impresionante, pero fue confiadamente a Él. Confiadamente se presentó ante Él y confiadamente Jesús respondió. ¿Sí? Por eso cuando nosotros pedimos a Él, no nos sintamos, hermanos, que Él no lo puede hacer, porque Él todo lo puede. Amén. Y donde ahí hay paz, el Señor, donde está el dolor, ahí el Señor genera la paz. Y también genera esperanza y vida donde hubo muerte. Ahí genera el Señor esperanza y vida donde hubo muerte. ¿Qué resurgió en esos momentos? De toda la gente que se quedó ahí y que la sacaron fuera porque empezaron a burlarse. Fíjense qué acto, ¿no? Mucho dolor, pero bueno, de burlones, ¿no? Mucho dolor, ¿verdad? Pero bueno, de burlones. Ay, ¿qué va a hacer este? ¿Cómo crees que la va a resucitar? Ay, no, fuera. Fuera. ¿Por qué entró? Recuerden una cosa, los padres siempre están juntos, hermanos. Y seguramente entró Jairo, y seguramente entró su mamá. Cuando alguien se nos enferma en los hospitales nos dicen, ¿un familiar?
No nos dicen, a ver, tráeme al lechero para ver si puede darnos información de él. Nos piden a los padres, que son los primeros, o cuando ya estamos casados, al esposo, a la esposa, ¿sí? Ahí es a donde surge. Y esperanza y vida donde hubo muerte. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó a la niña y ella se levantó. ¡Qué tremendo milagro! Quizás a nosotros nunca nos ha tocado ver un muerto de esos resucitar, pero sí nos ha podido el Señor enseñar a través de nuestras vidas muertas que pueden resurgir a la vida, hermanos. Y que a veces puedes decir, no, pues si yo sigo vivo, si yo no me he muerto. ¿No te has muerto? Dice que la paga del pecado era la muerte, es la muerte. Y resurge en nosotros una nueva vida en la cual estamos totalmente vivos. Así como esta niña que estaba muerta, a veces sentimos que algo en nuestra vida no anda bien, que no podemos arreglar algo, que no podemos obedecer algo y podemos sentirnos como si estuviéramos muertos espiritualmente. ¿Hay muertos espiritualmente, hermanos? ¿Se ve? ¿Qué es lo que pasa con los muertos espiritualmente? ¿No quieren oír la palabra? Un muerto no oye, ¿o sí? Un muerto no habla, ¿o sí? ¿Y qué pasa cuando los muertos espirituales están? No quiero oír la palabra, no quiero hablar la palabra, no puedo, no, surgen casos de veras terribles, hermano, cuando la gente está muerta espiritualmente. ¿Y saben qué? Que lo que menos se pueden dar cuenta son ellos mismos en que están muertos. Cuando no tienes el deseo de venir a escuchar la palabra, cuando no tienes el deseo de seguir las indicaciones que Dios tiene para tu vida, cuando te da flojera. Ay, no. La mera verdad, mira, yo llegué ayer ya cansada, vengo, ahorita no me nivelo bien de la presión. ¿Qué voy a hacer a la iglesia? Es mi vida. Cuando yo la tome a lo que Dios tiene y ofrece para mi vida, hermanos, eso es cuando nosotros podemos ser rescatados de esa muerte espiritual. Pero cuando hay gente, hermanos, que solamente cava para su propia tumba, eso es lo que llega a suceder. A veces nos sentimos que algo en nuestra vida no anda bien y podemos decir que hay muertos espirituales, que no podemos obedecer algo y podemos sentirnos como si estuviéramos muertos. Jesús, así como a esta niña, puede vivificar lo que creemos que ya no tiene remedio en nosotros. Cuando la gente se aparta de las cosas de Dios, hermanos, se aparta porque van dando pasos de muerte, hermanos. Porque cuando se dan pasos de vida, Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando tú estás vivo, ¿qué buscas? Vida. Das vida. Cuando tú estás muerto, ¿qué das? Muerte. No oigo, no entiendo, no quiero ver. ¿Un muerto ve? No. ¿Un muerto entiende? No. ¿Un muerto habla? No. No siente. Y eso es precisamente, a veces nuestra vida va tanto el alejamiento, por eso ahorita que los puse que nos uniéramos a orar, hermanos, recordemos que tenemos un adversario, el diablo, y que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que mientras nuestra vida no esté tomada de la mano del Señor, hermanos, tenemos y podemos tener un gran peligro. Un peligro, hermanos, que nos puede llevar a declinar.
a muerte. Y se va haciendo uno enfermo. Me voy enfermando espiritualmente. Me enfermo. ¿Hasta qué pasa? Hasta que me muera. No oigo, no veo, no entiendo, no quiero. ¿Qué pasa con los que están muy enfermos ya, hermanos? No comen, se debilitan y así surge, hermanos, en una muerte espiritual. Cuando te vas debilitando y cuando no quieres caminar. Jesús, como así como a esta niña, puede vivificar lo que creemos que ya no tiene remedio en nosotros. Lo que sea que creamos que ya está en estado de muerte, puede vivificarse en Jesús. Si Cristo nos toma de la mano, por medio de su Espíritu Santo, Él nos da vida a lo que nosotros creemos que ya es demasiado tarde porque ya está muerto. Pero para Dios no hay tiempos, hermanos. Pudieran haber dicho, médicamente esta niña está muerta, pero Él puede darle vida. Y lo hizo. Y así mismo en nuestra vida. Pero hay síntomas, hermanos. Hay síntomas en los cuales debemos de tener mucho cuidado. Si empezamos a descuidar esta vida espiritual, es como la vida de un niño, hermanos, cuando llega a nuestros brazos. Yo veo a la chiquita de nuestros hermanos. Ella grita porque tiene hambre y ahí la ven pegada comiendo. Y yo creo que ya más adelante van a poderle dar papillas. ¿Todavía no le dan nada de eso? Muy poquito, pero va a necesitar. Si a la niña no se le va dando una alimentación, ¿qué es lo que va a pasar? Échale, cohetes. Para el que se quiera dormir, el Señor manda los cohetes, hermanos. ¿Quién toca? Aguas, hermano, porque ya andaba usted. Casi se iba de frente. Martuchis, al tiro, Martuchis, porque es de vida o muerte lo que estamos escuchando, hermanos. Sí, a veces creemos, y qué padre, ¿no? Llegar al mejor lugar donde podemos descansar, ¿verdad? Yo sé que dice el Señor, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Sí es padre venir a descansar aquí, pero quiero decirles que es el descanso, no es el descanso de venirnos a dormir, si no ya hubiéramos puesto unas camas, hermanos, aquí, de tal manera que hubiésemos hecho dormitorios generales. Llegamos aquí a nuestra habitación, a ver, la camita para la Martita, la camita para don Antonio, una camita king size para los bebés y papás. No, hermanos, recordemos que tenemos un Dios vivo y un Dios que no duerme. El ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y no duerme, dice su palabra. Quiere decir que tenemos que estar despiertos, ¿verdad? Porque el que Él puede vivificarnos y nos da vida, tenemos que dejar que Jesús nos tome de la mano y resucite lo que según ya no tiene reparación para que esto resucite. A veces podemos decir, es que esto ya no tiene caso. No tiene ningún caso seguir, yo no puedo. A veces el cristianismo se les hace bien difícil. Y dicen, es que yo no soy para esto. Escuché el otro día a alguien por ahí que decía, ¿no? Decía, es que esto no es para mí.
A mí no me gusta aprenderme versículos, a mí no me gusta ir a escuchar la palabra, a mí no me gusta cantar, a mí no me gusta las horas que se pasan ahí. Quiere decir, por ahí como dicen allá en el mundo, está dando patadas de ahogado. No, es que esto no se me da a mí. La verdad, esto no es para mí. Cuando hay gente que desea, hermanos, que la palabra de Dios, era lo que me decía Rebe, de nuestra hermana Yola. ¿Qué tal, Aguas, porque si el Señor no los despierta de una manera, los despierta de otra. Eso ténganlo en cuenta. Entonces, fíjense, el no querer uno escuchar la palabra de Dios, síntomas de muerte, hermanos. No querer orar, síntomas de muerte. No querer leer, síntomas de muerte, hermanos. Eso en el pueblo cristiano y en la vida espiritual son síntomas de los cuales tenemos que el Señor nos saque adelante. ¿Verdad? Que la mano del Señor, así como tomó la mano de esa niña y lo resucite, y en esto que nosotros podamos decir que ya no tiene reparación, que el Señor lo resucite. Lo creemos a veces perdido y creemos que Dios no puede hacer nada. Pues no pasa nada, no hace nada Dios. Mira, si fuera algo de Dios, la verdad, mira, yo fuera ferviente en Él. Pero ¿sabes lo que pasa, hermanos? Como dijimos hace un rato en la escuela dominical, la iglesia es una parte que te alimenta, pero el resto de la semana y de los días de tu vida, eres tú el que tienes que buscar. Tú vas a un trabajo y cumples tus horas de trabajo y te pagan un sueldo, ¿verdad? Si no lo distribuyes bien, se te va a acabar. Si en nuestra vida, hermanos, no distribuimos bien nuestros tiempos, ¿verdad?, de hacer todas las cosas, y como les digo, nunca dejen al último a Dios, dejen lo que Él sea lo primero, que ya Él vaya al frente. No dejen al último lo que el Señor puede hacer. Y Él está queriendo darnos vida, hermanos, porque Él es la vida. ¿Qué nos dice del pámpano? Dice, separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Si son cortados, no van a poder tener vida. Y asimismo, si somos cortados, si no leemos, si no oramos, si no nos acercamos a Jesús, quiere decir que nuestra vida, como aquella planta que les hacía mención en alguna ocasión, si no la regamos, no de regarla nosotros, hermanos, sino de regarla con su palabra, de poderla, hermanos, darle vida. Ahorita no sé cómo estarán mis plantas, ahorita que regrese voy a verlas. A lo mejor todas están así, agachadas, pero les digo, con el agua, y eso es lo que Jesús quiere. Cuando tú ya te sientas ahogado y que sientas que no sales, acuérdate de una mano que está presente en tu vida, como lo fue con la hija de Jairo. Él te da la mano para que salgas adelante y puedas revivir de ese momento difícil de tu vida, donde tú pienses y digas, no, ya no puedo, no es nada para mí. Sí se puede, en Cristo sí se puede. Dice Max Lucado, y escribe estas palabras en un libro, Gente Común: ¿tiene la muerte la última palabra? Puedo ver a Jesús guiñar el ojo mientras da la respuesta a esto. No en tu vida. Sigámosle y vivamos en plenitud. Puede decir, ¿tiene la muerte la última palabra? En Jesús no. En Jesús no lo hay. Y tú tienes un Dios de vivos y no de muertos. Amén.
todo lo que Él toca es vida, hermanos. Y Él toca tu corazón, Él toca tus ojos, Él toca tus oídos, Él toca cada parte de tu ser para que pueda estar vivo. Amén. Así es que en esta tarde podemos decirle: yo te sigo porque tú eres vida, Jesús. Yo te sigo porque no quiero morir, porque yo quiero vivir, porque yo quiero estar cerca de ti por la eternidad, Señor. Y aún aquí, que aquí esto es lo que se da. Aquí vivimos de una manera, a donde vamos allá es de otra manera, hermanos. Pero aquí nos preparamos para ir a la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. Recuerda una cosa: mientras esté Jesús en tu vida, vas a tener vida. Si crees que ya han sido cosas imposibles, recuerda el toque de la mano del Maestro, así como tocó a la hija de Jairo. Por más que tú puedas decir: es que esto no se me da, yo no quiero aprender, no puedo aprender, a mí me cuesta mucho trabajo. Hoy aprendimos un versículo que dejó clave en nuestra vida, y que nosotros cada día pudiéramos ejercerlo con nuestros hijos, ir aprendiendo un versículo. Pregúntale lo que trató la escuela dominical en los niños, pregúntale cuál fue lo que ahí ellos aprendieron. Recuérdales a tus jóvenes qué subieron a aprender en la escuela dominical con los jóvenes. Y tú también haz tu propio momento especial con Dios en ese devocional familiar, en donde tú también puedas seguir aprendiendo. Si crees que vas a subsistir sin lectura, sin oración, sin una cercanía con Dios, quiero decirte que estás corriendo un grave peligro. No vas a poder seguir viviendo. Así es que en esta tarde, hermanos, de verdad se los digo con todo mi corazón. Dios no necesita de un dormitorio aquí. No necesita de un dormitorio porque lo tenemos en nuestra casa. A Dios gracias. Aquí la iglesia, yo sé que los relaja, qué gusto me da, pero no es para dormirnos, hermanos. No es para distraernos. Es para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias, Señor, por tu grande amor y por tu grande enseñanza, Señor, que hoy nos mostraste, Señor, a través de la hija de Jairo, Señor. Esa niña, Señor, que había muerto y que su padre llegó humildemente ante tu presencia, Señor, pero primeramente confió, Señor, en ti, por eso te fue a buscar. Y eso es lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor, que vayamos y confiemos en ti, Señor. Que verdaderamente, Señor, pongamos toda esa confianza en ti, Señor. Que nada, Señor, nos turbe, Señor, aún en medio del dolor, Señor, tú nos brindas esa paz, Señor. En medio, Señor, de todo esto, Señor, tú nos puedes brindar, Señor, la alegría de poder vivir, Señor. Que para ti, Señor, los imposibles son posibles, Señor. Pero que realmente, Señor, tenemos que estar alerta, Señor, ante el llamado, Señor, en el cual separados de mí nada podéis hacer, pero todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Y eso, Señor, que sea en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Que la iglesia, Señor, empiece a moverse, Señor, de una vida espiritual, Señor, no de una vida de comodidad, de flojera, Señor, sino que realmente resurja, Señor, lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros, Señor. No queremos morir porque no comemos, Señor, porque no leemos, porque no, Señor, oramos, porque no tenemos esa comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos que tú nos hagas fuerte en todo tiempo, Señor. Te lo rogamos en ese nombre que es por sobre todo nombre. Hoy en esta tarde, Señor, pongo a cada familia en tus manos, Señor. Que tú trabajes, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Dios.
que tú, Señor, hagas tu obra perfecta y completa en cada uno, Señor. Que lo que tú empezaste, Señor, lo termines y lo concluyas siempre con vida, Señor. Hoy en esta hora te agradecemos en ese nombre que es por sobre todo nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que cada familia, Señor, se responsabilice, Señor, de su vida, Padre. Y de poder ayudar a los demás, Señor, para responsabilizarse. La iglesia ciertamente es, hemos dicho que es nuestro oasis, Señor, que es nuestro cuartel, que venimos aquí, Señor, para reabastecernos, Señor, de tu presencia, Señor. Venimos, alabamos tu nombre, venimos, aprendemos de ti, venimos, oramos, Señor, por los que están enfermos, venimos y confiamos en un Dios poderoso, Señor, pero que nunca, Señor, ni a diestra ni a siniestra, como le dijiste a Josué, que nos apartemos de ti, Señor, que no se aparte su ley, tu ley, Señor, de nuestras vidas. Padre, en esta tarde te pedimos en el nombre de Jesús que tú trabajes interiormente en nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor. Los cristianos no son mediocres, Señor. Los cristianos tienen a Cristo en su corazón y por lo tanto tienen vida y vida en abundancia, Señor. Por lo tanto, Señor, ayúdanos, Padre, a permanecer firmes y fieles a aquel que lo puede todo, Señor. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Que esta palabra, Señor, la platiquen en sus casas con su familia, Señor. Que estos venga un abastecimiento en cada familia, Señor. Y que no olvidemos ninguno de los beneficios que hemos recibido de parte tuya, Señor. Hoy te agradezco en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. A ti daremos la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias a Dios, hermano.